tardes a todas y todas. Comenzamos ya la clase número 6. A ver, recordemos que estamos haciendo como un piso común para todos y todas sobre los derechos humanos, ¿vale? Sí vamos bien, sí, porque sí prometí que vamos a ver casos, que después vamos a hacer una relación práctica con todo lo que estamos viendo. Y entiendo también que al inicio es un poco teórico este tema, pero la idea no es hacer teoría, porque si hiciéramos teoría ya les hubiera puesto yo 4 unidades de temas teóricos y debates y cosas que no es la idea, ¿no? Teoría de los derechos humanos implicaría eh, o también como un fundamento filosófico. No. Lo que me interesa es que lo vayan comprendiendo bien, el concepto, las características, ya las relaciones con la igualdad, con la libertad, con la diversidad, que lo vimos incluso mucho más práctico, ¿no? Como fundamento filosófico, justamente. No es que yo, por ejemplo, la dignidad, ¿cómo tú la fundamentas en derechos humanos? Porque es una condición de las personas, ¿no? La condición de la vida debe ser digna. ¿Y digna qué implica? Porque eso hay que darle un valor, eso hay que decir por qué quiere decir. Y el consenso que hay es que la dignidad está vinculada a que se satisfagan todos los derechos humanos lo más posible, ¿no? La satisfacción de las necesidades básicas, etc. La igualdad está relacionada a la universalidad, ya lo vimos, ¿se acuerdan? En la clase pasada, a que todos y todos somos iguales ante las normas jurídicas y todos y todas tenemos derechos humanos, ¿no? Pero entonces esa universalidad vinculada a la igualdad también hay que relacionarlo a la diversidad, ¿no? Porque todos somos diferentes, todas y todos somos diferentes y pertenecemos a determinados grupos, espacios, sobre todo grupos donde en la realidad social hay dominación, hay opresión, y entonces siempre vamos a estar sujetos a esa relación material, ¿no? A qué somos y quiénes somos y dónde estamos. Y a eso también lo vimos, ¿no? Ese tipo de grupos. Recuérdense que los grupos no solamente es un tema de etario, por ejemplo, edad, niños, niñas, adultos mayores, sino también de condiciones físicas, ¿no? Discapacitados, condiciones también de origen étnico, si eres de un pueblo indígena, afro, ¿no? Pueblos que se les llaman minorías en el sentido de que son minoritarios ante la estructura esta mestiza, blanca, occidental, y a la vez también eh, pueblos, también el origen nacional puede ser un rasgo de estigmatización. Bueno, dijimos, ¿no? Y hay otras condiciones también culturales, la religión, el lenguaje. Por ejemplo, hay ámbitos en los cuales tú puedes ser discriminado, en este caso, porque estoy hablando de los rasgos de discriminación por el lenguaje. ¿Qué más? Bueno, hay muchos otros, ¿no? Diversidad sexual, tu integridad, todo lo que implica tu personalidad, ¿no? Todo el tema de la diversidad sexual, etc. Ahora, lo que yo quiero que se entienda es que como todos y todos somos iguales, también todos y todos somos diferentes, pero no es un tema solo, único y exclusivamente de quién es Rodrigo, por ejemplo, que lo estoy viendo acá, o quién es Adriana, que la estoy viendo acá, o quién es Milay, ¿no? Sino que nosotros todos pertenecemos a grupos, a pequeños grupos. ¿Está bien? Y eso es importante. A grupos que tenemos estas características. Ay, sí, Adriana, sí, exactamente. Lluvia, temblor, sin luz y con luces azules y verdes. Ya, es que ya lo estuvimos hablando al inicio de la clase, que estuvo tremendo. Entonces, y es septiembre. Mejor dejemos de invocar y sigamos con los derechos humanos. Entonces, la relación de dignidad queda clara, todos los derechos satisfechos para tener realmente una vida digna, satisfechos lo más plenamente posible. Ya sabemos que esto no existe, que esto no es así, pero lo ideal, el fundamento de la dignidad es ese. La igualdad, todos y todos tenemos derechos humanos,
la diversidad es que todos, esos todos y todas somos diversos y estamos en determinados grupos, entonces esos grupos hay que protegerlos. Y la libertad, que es el del que menos hablaba, por eso lo retomé, va a estar muy vinculado como valor al tema de que no puedes tú separar de ninguna manera, jerarquizar los derechos. Les voy a explicar por qué. No hay forma de que tengamos los derechos sociales, por ejemplo, la alimentación, la salud, la educación, la cultura, el ambiente, que no los tengamos cubiertos, el trabajo, un trabajo adecuado, un trabajo digno, un salario digno, que no tengamos esto cubierto y nos digan que sí tenemos libertad. No, porque tienes libertad de movimiento, sí, te puedes mover, tienes la libertad de votar, eso es una falacia. La libertad y la igualdad van de la mano. Y es una condición de los derechos muy importante que nos han querido todo el tiempo quitar, y decir que, bueno, si tienes los derechos políticos ya vas, ¿no? No, es que no hay derechos políticos, no hay educación, no hay cultura. Si no hay educación, no hay cultura, no hay información, no puedo ejercer los derechos políticos bien, ¿entiendes? Entonces no me pueden decir que esos derechos civiles, si tienes vida, tienes integridad física y tienes los derechos políticos, ya estás. No, necesito todos los derechos sociales satisfechos para que realmente la libertad sea plena. Y creo que les puse un ejemplo, ¿no? Con el tema de la libertad de movimiento y cómo realmente no se puede materializar si no tienes, por ejemplo, un trabajo adecuado para pagar un pasaporte, para pagar una visa, para pagar un boleto, o para pagar estar en un lugar donde donde no vives, ¿no? Cosas así. Bueno, ese es un primer punto, ese es un punto que quería remarcarles, que no es un tema filosófico solamente, es como nosotros nos vamos llenando de argumentos para poder pensar los derechos humanos. Hay una persona que se llama Cachi, que está intentando entrar. Si ustedes conocen a alguien de grupo que tenga algún nombre que no... les voy a pedir que pongan sus nombres y apellidos completos, si no, no los voy a dejar entrar a la clase. Ya lo he hecho, ya les dije desde la primera clase, ¿no? Que tenían que poner nombre y apellidos completos. ¿Le pueden decir a esta persona que ponga su nombre y apellido completo? No puedo omitir personas que no sé quiénes son, porque pueden, por un tema de seguridad de la clase. ¿Está bien? Entonces, por favor, si tienen un WhatsApp o algo ustedes en el grupo, le pueden decir. Y también les pedí que llegaran temprano. Ya sé, está lloviendo, ya sé, hay problemas de luz y todo esto. Pero en esta clase peculiarmente llegan 15, 20 minutos tarde, muchos y muchas. Entonces sí les pediría que llegaran a la hora, que son 10 minutos. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Estamos viendo la titularidad de los derechos y les puse a leer justamente un texto que es bastante analítico. Y también mi texto está construido en función de los derechos sociales de nuevo, pero a mí lo que me interesa es, ahora sí, eh, a exponer acá qué cosa es de la titularidad. Es decir, la titularidad son los sujetos, ¿no? Los sujetos que tienen derechos humanos. Hablamos de la dimensión, hablamos de los sujetos vinculados a las personas como seres humanos, desde que nacen hasta que mueren, desde el nacimiento hasta la muerte. No vamos a meternos en el debate aquí ahora, de hecho justamente ayer tenemos un caso para debatir, que es justamente el caso de el caso del aborto.
Entonces, y hablamos, y estos sujetos evidentemente son sujetos individuales. Hablamos de los sujetos o las personas, que en este caso eran personas, dijimos que estas personas como seres humanos son personas físicas, disculpen, y hablamos de las personas, vamos a llamarles jurídicas, no morales, jurídicas, para que sea un poquito más universal, y estuvimos mencionando que las personas jurídicas también podrían tener derechos humanos. Y que estas tienen como rasgo de ser colectivas. Pero justamente pueden ser, son constituidas o no siempre son constituidas o reconocidas, jurídicamente hablando. ¿Está bien? Bueno. A ver. Pero antes de abordar eso, y a mí me interesa mucho que entendamos, esta es titularidad, vamos a otro punto que es muy relevante, que es la dimensión individual y colectiva de los derechos humanos. ¿Alguien entendió lo que quiere decir la dimensión individual y colectiva de los derechos humanos? A ver, les voy a explicar algo primero. Una dimensión individual, un momentito antes, una dimensión individual y colectiva de los derechos humanos no quiere decir que haya sujetos individuales y colectivos. Sí, tiene que ver con otra perspectiva de la titularidad. Una cosa son los titulares de derechos, que son las personas que van en un momento determinado a hacer exigible el derecho, o los derechos, o se sientan afectadas en la vulneración de sus derechos, ¿no? Que puede ser Rodrigo, o Viridiana, o Milay, o Marco, o Karina, no sé, cualquiera de nosotros, como persona individual. ¿Está bien? Y hay personas jurídicas que también tienen derechos humanos y pueden ser afectadas en sus derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos, ¿eh? Vamos a ponerlo así aquí. Espérate. Y ahora te doy la palabra, Karina. Enseguida te doy la palabra. Déjame ponerlo aquí para que no se nos vaya. Sujetos de derechos titulares como sujetos de derechos humanos. Estamos hablando de eso. Y a la vez, yo quiero que se entienda la dimensión individual y colectiva de los derechos humanos, que es otra cosa, que tiene también que ver con el ejercicio, pero que no siempre tiene que ver y tiene que tener una implicación de un sujeto colectivo. Esa es la diferencia. Pero bueno, te le doy la palabra a Karina. A ver, Karina, ¿qué me puedes decir? O no sé si María Los Ángeles también quería hablar, pero Karina me levantó la mano. Karina. Buenas tardes, profesora. Se supone que en la lectura hay mencionado que la dimensión individual tenía que ver igual con los derechos colectivos, que ahí decía que las personas podían exigir su derecho no necesariamente en colectivo, sino podían ejercerlos de manera individual, aunque estos fueran derechos colectivos. Exactamente. Y bueno, eso fue lo que yo entendí de la dimensión individual y de la dimensión colectiva, y de la dimensión colectiva hablaba pues de los grupos, de los pueblos indígenas cuando exigían sus derechos. Ok. A ver, que justamente tú puedes ejercer tus derechos. Todo esto tiene que ver no con la titularidad, sino con el ejercicio. Claro, la titularidad también implica ejercicio. Una cosa es ser titular de derechos humanos. Rodrigo, por ejemplo, ¿tú eres titular de derechos humanos? Sí. Milay, Viridiana, todos aquí en lo individual somos titulares de derechos humanos. ¿En qué momento tenemos derechos humanos y cuáles? Depende. Porque aquí, por ejemplo, en materia de personas físicas, a ver, vamos a ir. Los derechos civiles, los famosos derechos civiles. Vamos a verlo. Civiles, ¿cuáles son? A ver, ¿quién me dice cuáles son los derechos civiles? A ver si sabe. Votar y ser votado. No, esos son los políticos. Estuvimos viendo en nuestra clase también se me fue el nombre. Bueno, más o menos nos lo explicó así el maestro, que es como las materias que nosotros hemos tomado
que son las de obligaciones, los contratos, No, 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 no. No, ¿no? eso, los derechos humanos, no. ¿Cómo crees? No sé quién les dijo eso, pero no. Los derechos humanos, hay una división clásica que no tiene ningún problema, la podemos usar: derechos civiles, la vida y las libertades, la integridad física, por poner un ejemplo. Son también estos los de que hablan acerca de la libertad de orientación sexual, religión o discapacidad, de raza y nacionalidad. Libre desarrollo de la personalidad, vamos a ponerlo así, los que acabas de comentar, ¿vale? Libre desarrollo de la personalidad, que implica todo eso, ¿no? Porque es diversidad sexual, es tu condición étnica, ¿no? Tu condición étnica también implica un libre desarrollo de la personalidad, tu lenguaje, todo eso, ¿está bien? Tu diversidad sexual, tu integridad personal, todo lo que implica la personalidad, la persona como ser humano, ¿no? Los derechos políticos serían todos los de participación política, sería voto, ser votado, ¿está bien? Y están los derechos sociales, que sería el trabajo, alimentación. A ver, Rigel, salud, si quieres comentar algo más. Educación, No, sí. ambiente. Y no tiene nada que ver con las ramas del derecho. Lo que tú mencionaste, Lina, de las ramas del derecho es otra cosa. Una cosa son las ramas del Sí, derecho, profesora, gracias. y espero que el profesor no se lo haya dicho así. No tú, el profesor, es lo que me preocupa. Pero bueno. De hecho, yo Educación, también lo entendí como dijo la compañera. Vero, ¿tú lo entendiste así, Vero? Pues no, Vero, tú tienes ramas del derecho, y las ramas del derecho son constitucional, con todos sus procesales, y con todas las que se diría administrativo, por ejemplo, y fiscal. De hecho, esos son un grupo de ramas del derecho que se relacionan. Tienes otra, eso es pura teoría del derecho. Tienes otras ramas del derecho que son las de derecho civil, que también llevan procesales, y está el derecho familiar, el derecho de sucesiones, obligaciones, contratos, etc. Tienes otras ramas del derecho, y eso yo sí se los di en sistemas jurídicos comparados, se la tomaron conmigo. Cuando yo les di la parte del sistema románico, les di las ramas del derecho. Tienes las de derecho penal, que están con sus procesales, que puede ser delitos en particular, procesal penal, procesal general, depende de cómo se vayan denominando. Y después, penitenciario, por ejemplo, puede ser una rama del derecho también en el área penal, no sé, de derecho penitenciario de menores, lo que hay muchas, se pueden hacer infinidades de ramas. Tienes también otras ramas como las laborales, derecho del trabajo, ¿no? Pero ahí tienes muchas cosas: seguridad social, asistencia social, todo eso son ramas del derecho. No solo el derecho laboral como tal, que se pueden dar de muchos aspectos. Tienes también toda la rama ambiental, porque además todos esos tienen procesales, además, derechos procesales cada uno. En la ambiental, tienes tienes que saber administrativo para saber ambiental, y después tienes todo el procesal ambiental. Agrario, ¿no? Y tienes el procesal agrario. Son ramas del derecho y no tienen nada que ver con los derechos humanos en sí. ¿Los derechos humanos están contenidos en todas esas ramas? Sí, se estudiar en constitucional, claro, se estudian en todas, pero eso no están igual, para nada. La clasificación más clásica de los derechos sin jerarquía son estas. Los derechos civiles tienen que ver con la vida y las libertades, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la corporalidad humana, la integridad física y psicológica, el libre desarrollo de la personalidad, el libre desarrollo de la personalidad, que implica muchas cosas, por eso lo pongo genérico, porque es que tú seas lo que tú quieres ser, ¿entiendes? Los derechos políticos tienen que ver con la participación política, con poder votar, ser votado,
participar en una consulta, por ejemplo, ciudadana, tienes que tener una edad específica, participar en una revocación de mandato, todo lo que implique pertenecer a un partido político, ¿no? O a una agrupación política, ¿no? ¿Sí? ¿Sí van entendiendo? Todo lo que implique la participación política en la organización política. Y los derechos sociales van a tener que ver con el fundamento de las necesidades básicas: agua, alimentación, salud, educación, ambiente, trabajo, cultura. Son los famosos DESC. Los famosos DESC. Derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí me pueden estar faltando algunos, porque a futuro hay derechos de este tipo que cada vez se van como agrupando más, ¿no? Por ejemplo, el derecho, y esto lo hablamos en las primeras clases, yo creo que no estaban atendiendo, pero esto lo comentamos en las primeras clases. Hablamos de, por ejemplo, que hoy por hoy se disputan que hay derechos nuevos, como un derecho a un transporte adecuado, por ejemplo, transporte. Al final, las sociedades en las que vivimos hoy necesitamos transporte, y lo mejor es que el transporte esté satisfecho colectivamente, de manera adecuada, ¿no? Bueno, aquí también el tema de la tierra, la tierra, pero en función de los campesinos, y también, por ejemplo, el tema de la energía, es otro de los derechos que hoy está en disputa, como diciendo, ya es necesario que todos tengamos un acceso universal a estas cosas, a la energía, por ejemplo. Pero estos son en disputa, estos dos están como en disputa, ¿no? En disputa me refiero a que no hay una regulación específica que te diga que es un derecho humano, pero que tú puedes pensar, espérate, déjenme terminar de hablar, levanten la mano. No es que estén regulados específicamente. Por ejemplo, acá hay otro que es el derecho a formar una familia. ¿Dónde está ese? Pues puede ser un derecho civil. Formar una familia es un derecho civil, pero también puede ser un derecho social. Formar una... a mí me gusta más como derecho social, hay quien nos puede poner como civil. ¿Está bien? Bueno, a ver, ¿quién quiere intervenir? ¿Alguien quiere? Dime, adelante. ¿Sí? Yo creo que se le cayó la conexión a Rafael. En efecto, ¿no? Es que escucho entrecortado, pero ¿ustedes sí me oyen? Sí, sí te escucho. Yo sí te escucho. Yo preguntaba si otro de estos derechos en disputa es el acceso a conectividad de Internet, porque no me queda claro que sea un derecho como tal. Sí, no lo es, no está reconocido como tal y es un derecho en disputa. Sí, exactamente. También el Internet, más como la necesidad que tiene hoy. Bueno, entonces, ¿les queda claro cuáles son más o menos los derechos? Puede haber más, hay más de hecho. Puede haber muchos más. Después vamos a ver que hay otros específicos de los grupos. Por ejemplo, los campesinos, los pueblos indígenas, tienen otros derechos específicos que se pueden también clasificar así, como también tienen todos estos. Los niños y niñas, por ejemplo, tienen derechos específicos, el desarrollo de su personalidad, pero explicado con respecto a los niños y niñas, ¿no? O los adultos mayores, derechos al cuidado. Por ejemplo, un adulto mayor hoy, papá, mamá, puede exigir a sus hijos que los mantengan. Hoy, eso está establecido para los adultos mayores. Y nosotros como adultos no podemos exigirle a nuestros papás nosotros somos adultos, nosotros no le vamos a exigir a nuestros papás que nos mantengan. No, al revés, ellos nos pueden exigir a nosotros como adultos que los mantengamos a ellos, que le demos una pensión, por ejemplo. Esos son específicos de adultos mayores y también de los niños y niñas. Los padres tienen la obligación de atenderlos, de educación, de alimentación, ¿no? Son específicos de los grupos, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Alguna duda con respecto a estos derechos para pasar a lo de la titularidad?
¿Alguien tiene dudas con respecto a No, esto? profesora, quedó claro. Vale. ¿Alguien que quiera comentar algo? Si no tienen dudas, algo que quieran comentar. ¿Algo más? Transporte, energía, internet como derechos en disputa. No están reconocidos, pero vamos a ir hacia allá. Va a haber un momento en que esto se va a adecuar como un derecho humano también, para todos y todas. ¿Se dan cuenta que aquí no pongo propiedad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Propiedad, que el derecho a la propiedad nunca lo menciono. ¿Y saben por qué? A ver, María. Yo pensé que la propiedad era parte de los derechos civiles. Lo había leído. Eso es lo que plantean muchísimos autores tradicionales. Para mí no. Ni para mí, ni para toda la teoría crítica, ni para la teoría, incluso una teoría positivista como es la de Ferraioli, el derecho de propiedad es un derecho humano. Y eso lo vamos a explicar en una clase específicamente. ¿Por qué no es un derecho humano? Es que no lo es. No es universal, no es indivisible, no es interdependiente, no es integral, por tanto no es un derecho humano, aunque esté previsto en las normas internacionales, aunque esté puesto y alegado como un derecho humano, pero no lo es. De ninguna manera lo es, por su naturaleza jurídica. Y sí es un derecho civil, pero hay muchos derechos civiles que no son derechos humanos. Por ejemplo, y esto también lo expliqué en las primeras clases, creo, no lo recuerdo bien ahora esto, Sí. Es justamente el elemento de que los derechos patrimoniales no son derechos humanos. Que tú lo puedes usar en tus argumentaciones, etcétera, lo puedes usar. Que están en la legislación internacional es verdad, que están en el título 1 de la Constitución es verdad, pero yo voy en esta clase vamos a dialogar sobre por qué no es un derecho humano. A ver, Manuel, adelante. Bueno, esto que usted ya mencionaba en la segunda clase más bien, que hace la distinción, ¿no? Entre los derechos, bueno, primero dice que todos son derechos objetivos y hace la distinción entre los humanos y fundamentales, ¿no? Si ven los derechos humanos, decía que se relacionaba con bienes primarios, fundamentales, universales, indispensables, integrales, y el último que mencionaba es los derechos fundamentales se relacionan con bienes civiles, materiales, propiedades. Exactamente, muy bien. Y justamente tú puedes tener derechos fundamentales, muy bien Manuel, como el de propiedad en la Constitución, y no implica que ese sea un derecho humano. Y a ver, la diferencia es clara, ¿eh? Lo vamos a explicar en una clase de manera completa, pero la diferencia es que el derecho de propiedad no es universal. Ustedes dicen, no, sí es para todos y todas. No. La vida es universal, pero el derecho de propiedad no. El derecho de propiedad es exclusivo y excluyente. El derecho de propiedad no es indivisible. Al revés, es divisible todo el tiempo. Prescribe, es divisible, es disponible. Ninguna de las características de los derechos humanos las tiene el derecho propio, los derechos patrimoniales. Por eso no es un derecho humano, por eso no se le debe tratar como tal. Eso no quiere decir que no sea un derecho. Es un derecho fundamental, claro que tiene sus protecciones, pero no como un derecho humano. Porque los derechos humanos llevan en sí un marco de interpretación y de diálogo en función de los derechos humanos, en función de las personas, muy diferente. Y por eso es importante la titularidad. Y esto es muy importante. Y esto es muy relevante porque justo la Suprema Corte ha ido contra todos estos criterios doctrinales, ¿eh? Y ha dicho lo que le ha dado la gana con respecto a las personas físicas. Pues, es un... ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo que están tratando, todo lo que es el sistema empresarial, transnacional, el actor del capital, vamos a decir así, el actor, el sujeto del capital. Estoy hablando del capitalismo como modo de producción y el sujeto del capital como el actor que es justamente el que está intentando generar, ser un actor capitalista, vamos a decirlo así. Todo el tiempo lo que están intentando es decir que ellos también tienen derechos humanos como entidades empresariales. No como personas. Como persona todo el mundo tiene derechos humanos. Carlos Slim tiene los mismos derechos que todos ustedes y todos nosotros. El presidente de la República tiene todos los mismos derechos que todos nosotros y todos ustedes como personas. Todos como personas individuales tenemos los mismos derechos. Pero ya, como presidente de la República, él tiene obligaciones. No es que tenga
Tiene facultades y obligaciones, ¿sí? No es que tenga derechos como presidente de la República, tiene facultades y obligaciones. Como ser humano tiene derechos. Carlos Slim tiene derechos humanos como persona, como ser humano, y tiene como ente empresarial, pues, como ente empresarial, él tiene sus derechos y obligaciones vinculados a la entidad empresarial, pero no como universales, como los seres humanos. Justamente hay que hacer esa distinción. Más o menos ya les di la argumentación, pero de todas maneras lo vamos a ver con calma, para que les quede claro, ¿vale? Pero se entendió, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, vamos vamos a la dimensión individual de los derechos humanos. Esto es muy fácil y tiene mucho que ver con los sujetos individuales como titulares de los derechos humanos. Todo, y con el ejemplo que acabo de poner, todos nosotros, y también un actor del Estado, como es un presidente de la República, un diputado, todos tenemos derechos humanos, ¿no? Un actor empresarial, todo el mundo todos tenemos derechos humanos, ¿como qué? Como personas, como seres humanos, ¿está bien? Este punto. Como personas, como seres humanos, desde el nacimiento hasta la muerte, como sujetos individuales. Y justamente el ejercicio es un ejercicio del derecho. ¿El ejercicio del derecho qué es? Que yo tengo derecho a la vida desde que nazco. No me voy a meter acá en lo del nacimiento y la muerte, ¿vale? No nos metamos ahí, en ese fundamento. De hecho, vamos a ver si podemos, hay que esperar que saque el engrose de la sentencia del aborto, que ya que se dictó ayer por la Suprema Corte, para entonces analizar el tema de cómo realmente ya está regulado en México el aborto, y luego entonces eso nos da una medida de una regulación sobre el derecho a la vida en México. ¿Dónde empieza la vida? ¿Entiendes? Si tú regulas el aborto y lo tienes autorizado, luego entonces despenalizaste el aborto y dijiste no puede ser penalizado nunca, tienes entonces que decir en qué momento se puede hacer el aborto. Y si lo dejaron abierto, pues entonces el derecho a la vida va a comenzar con el nacimiento, no va a comenzar antes. ¿Sí me entiende? Hoy en México está a las 12 semanas regulado positivamente, pero hay que ver cómo sale el engrose. Y como ya va a ser para todo el país, estaría chido más que ver Ciudad de México, ver lo que dice la sentencia, ¿vale? Estoy esperando, se tiene que demorar, se va a demorar por lo menos 15 días en salir. Entonces, vamos a... ¿Cuál es el ejercicio, la dimensión individual del derecho humano? Que nosotros podemos ejercerlo. Una cosa es ser titular. El titular es yo tengo derecho a la vida. Tú, Rodrigo, tú, Adriana, Karina, Betidiana, Milay, Gerardo, tenemos derecho a la vida, ¿no? Tenemos derecho a la libertad, derecho a disfrutar de las libertades, libertad de creencias religiosas, libertad de movimiento, libertad de elegir profesión, por ejemplo, libertad de asociación, libertad de expresión, ¿no? Libertad de conciencia, todos esos derechos los tenemos, integridad física, psicológica, todo esto. Y lo ejercemos individualmente. Si nos vemos afectados, y ahí viene el tema del ejercicio, esto es muy importante que lo entiendan. Si nos vemos afectados a un derecho, ¿qué hacemos? A ver, primero el ejercicio está en que tú todo el tiempo tienes derecho a la vida, lo estás ejerciendo el derecho. Y que ojalá sea una vida digna y puedas tener satisfechos todos tus derechos para que te sientas como una persona con dignidad, ¿no? Porque justo en materia de derechos humanos, como mejor se mide la dignidad, ya lo he dicho varias veces, que tú tengas satisfechos tus derechos es de la mejor manera desde el punto de vista pleno posible. Ya sabemos que eso no es posible del todo, pero de la manera en que siempre sea progresivo, que nunca, que realmente tú puedas realizarte en la vida, ¿no? Y esto implica tener todos estos bienes indispensables satisfechos. Entonces nosotros estamos ejerciendo el derecho. Ahora, hay otra parte del ejercicio que es, me vulneran el derecho, me lo violan, me violan mi derecho individual. Y yo necesito ejercerlo, pero ya este ejercicio va a tener que ver con exigibilidad. Estoy dándole términos jurídicos, técnicos importantísimos para... Lo que yo hago es ejercer el derecho mediante la exigibilidad. Voy a exigirle a una autoridad que me han vulnerado el derecho. ¿Cómo yo puedo vulnerar? El derecho de petición está dentro de los civiles. La petición.
Exacto, está aquí, derecho de petición. Sí, por ejemplo, y también el debido proceso, que nunca lo pongo, debido proceso penal, por ejemplo. El debido proceso en general está dentro de los derechos civiles. Petición, por todos los derechos estos procesales están dentro de los derechos civiles. Porque todo el mundo tiene debido proceso, por ejemplo, aunque seas un niño, una niña, aunque seas un adulto mayor, todo el mundo tiene que estar, si estás en un proceso, un niño y una niña puede estar en un proceso civil, por ejemplo, de alimentos, y tienes que respetarle sus derechos como parte del proceso. Entonces no está ajustado a edad ahí. Los políticos sí están ajustados a edad, estos son los que están ajustados a capacidad jurídica. Y el derecho a formar una familia no está ajustado a edad, porque no es el tema de matrimonio, de casarte. Formar una familia es mucho más amplio. Tú siempre formas una familia desde que naces. Entonces tú tienes derecho a estar en una familia siempre. Y a formar una familia después, y no tiene por qué ser matrimonial, puede ser de muchas maneras, pero bueno, lo digo para que no, aunque ya sabemos que sí hay un límite ahí de capacidad jurídica. Bueno, vamos a la exigibilidad. La exigibilidad, estoy respondiendo un poco el chat, por eso brinco, ¿no? No sé qué quiere decir eso, Gerardo, ahorita vamos allá, lo que pusiste. Después si quieres lo comentas. Vamos a la exigibilidad. ¿Cómo tú exiges tu derecho? Bueno, la exigibilidad implica mediante garantías. ¿Qué son las garantías? Mecanismos de exigibilidad, mecanismos para exigir justamente que tu derecho ha sido vulnerado. ¿Cuál es el mecanismo por el cual ustedes, por excelencia, que tiene México? Jurisdiccional. ¿Cuál es el mecanismo jurisdiccional por excelencia? ¿El amparo? La comisión. El amparo. No, el jurisdiccional es el amparo. A ver, Manuel. Y dime los no jurisdiccionales, Manuel. No, iba a decir que el juicio de amparo, los no jurisdiccionales, pues tenemos ahí, creo que hay una distinción estaba revisando el texto completo, ahí en este texto se hace una distinción entre los instrumentos, disposiciones, si no me acuerdo, o instituciones, ¿no? En este caso, la no jurisdiccional sería la queja, ¿no? Ante la Comisión Nacional o de la Ciudad de México de los Derechos Humanos. Sí, a ver, la distinción es, hay garantías institucionales y garantías sociales, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿está bien? ¿Te parece? Las institucionales y las sociales. Y dentro de las institucionales están las jurisdiccionales y las no jurisdiccionales. Estoy de acuerdo contigo, gracias por leerte el texto, pero justamente es lo que pasa es que se llama como más completo, ¿no? Entonces ya cuando lo leamos, ya te lo leíste, ya lo comentas. Pero no quiero ahora meterme al detalle ese porque se nos va lo de titularidad. Vamos a decir que son mecanismos de garantía, mecanismos de garantía. Es verdad, lo que dice Manuel está muy bien. Yo hago una división que no es mía, es de casi todos los teóricos de derechos humanos, en garantías institucionales y sociales. Las institucionales son las que están más bien reguladas a instituciones. Y ahí están las jurisdiccionales y las no jurisdiccionales. Está el amparo y las no jurisdiccionales serían las comisiones de derechos humanos, pero también CONAPRED, por ejemplo, o COPRED, aquí en la Ciudad de México, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Estoy poniendo ejemplos nada más. Entonces, yo soy el titular del derecho, me ha sido vulnerado, yo voy ante esa instancia, ante ese mecanismo de garantía, y hago mi demanda, si es amparo, mi queja, si es una comisión de derechos humanos. Demanda si es amparo y queja si es comisión de derechos humanos. Eso lo vamos a ver en una clase. Se supone que en sistemas no jurisdiccionales de derechos humanos les estén dando esta parte de por lo menos de que hay garantías y qué tipo de garantías tienen, se supone, ¿no? Y el procedimiento y todo eso. Pero entonces, ahí ya como tal, ahí están las garantías. Ahí deberían delimitarles muy bien qué tipo de garantías hay en México, ¿no? Y las garantías en México está, sí, por un lado el amparo, e incluso tú puedes pensar que todos los mecanismos no jurisdiccionales son tipos de garantías, porque el sistema jurídico mexicano se debía funcionar en función de los derechos humanos en sí, pero bueno, todo, un proceso administrativo, un proceso civil,
un proceso penal, todos los procesos deberían tener transversalidad en derechos humanos. ¿Está bien? Me está diciendo que mi conexión es inestable. Voy a esperar un momentito. ¿Me escuchan? ¿Bien? Bueno, seguimos. Entonces, Sí, profesora. vale. Esa exigibilidad, ese ejercicio, es una dimensión individual. El disfrutar del derecho en sí, cotidianamente, desde la vida, las libertades, etcétera, la integridad, todo esto. E incluso ejercerlo, por ejemplo, voy a ir a votar en las elecciones, ¿no? Voy a participar en una asociación específica, o tengo un trabajo que es adecuado, digno, con todo lo que implica lo laboral, ¿no? Asistencia social, seguridad, salario, vacaciones, todo esto. Alimentación, todo esto se va ejerciendo los derechos cotidianamente. Y hay un ejercicio que es individual. Y a la vez hay un ejercicio de exigibilidad cuando se vulnera que también es individual. Esa sería la dimensión individual de los derechos humanos. Que a ti te vulnera el derecho o lo ejerces individualmente, como persona. ¿Qué persona eres? Un ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Está bien? Es más sencillo. ¿Está bien? Eso no tiene ninguna problema. El tema es la dimensión colectiva de los derechos humanos, porque ahí siempre pensamos y nos vamos a las personas jurídicas colectivas, que son colectivas. Y yo ahí tengo que decirles que no, que justamente la dimensión colectiva de los derechos humanos implica que nosotros como personas individuales, agrupadas, ejercemos un derecho humano específicamente colectivamente. Y aquí los ejemplos que siempre surgen van a tener mucho que ver. Por ejemplo, hay muchos ejemplos cotidianos. Y es cuando tú dices, bueno, pero esto yo lo puedo ejercer individualmente o colectivamente. Pero, por ejemplo, los ejemplos clásicos que me gustan es, y por ejemplo, me gusta mucho poner este ejemplo que es el derecho al voto, ¿no? En el 2006 fuimos a votar y a lo mejor somos, no sé, una cantidad de millones de mexicanos y mexicanas que fuimos a votar por un candidato específico presidencial. Y después para nosotros hubo fraude. Estoy hablando de un hecho concreto, que es el fraude del 2006 a favor de Calderón. Luego entonces nosotros ejercemos el derecho colectivamente desde una visión individual, que es que el derecho al voto es completamente individual, es de Rodrigo, de Viridiana, de Milay, de Gerardo. El derecho al voto no es colectivo, es un acto muy individual, por eso escojo el ejemplo. Y vamos y presentamos una demanda ante el Tribunal Federal Electoral, ante el TRIFE, porque nos han hecho fraude. ¿Entiendes? Y el ejercicio lo hacemos colectivamente. ¿Cómo qué? Como un grupo identificado con un interés específico. ¿Sí se entiende? Eso es una dimensión colectiva de los derechos humanos que no implica que tú seas un sujeto colectivo o un sujeto o una persona jurídica colectiva. No sé si van conmigo. ¿Sí? O si tienen alguna duda. A ver, Manuel primero y después María. A ver, Manuel. Sí, me quedé con la duda si entonces en este último la dimensión colectiva se tiene que ver con la acción colectiva que se va a ejercer para exigir la reparación, no sé si decir reparación o la abolición de este derecho humano. Sí, que no se siga vulnerando, ¿no? Vamos a decirlo así, puede ser reparación. La reparación es una forma finalmente de que se pare la violación, ¿no? Es la consecuencia. Pero es decir, yo voy a exigir que se deje vulnerar mi derecho. ¿Sí se entiende? Estoy en un primer momento. No solamente se da en este caso, pero quiero que se entienda. Sí, en este caso es sobre la exigencia. ¿Está bien? Es sobre la exigencia. Sí, profesora.
Gracias. A ver, María Los Ángeles. Sí, yo me quedé también con uno de los párrafos de la lectura en donde explica que esta dimensión colectiva tiene un fin igualitario, es decir, que pone a todos los individuos en un plano de igualdad para que dependiendo de, o sea, creo que es desmontar esta situación de que algunos grupos, por ser de cierta clase o cierto nivel económico, tengan más acceso a derechos que otros. Es algo así como ponernos en el mismo nivel a todos esta dimensión colectiva, o así lo entendí yo cuando lo leí. A ver, el primer punto es, sí, lo que pasa es que al leer el texto mío de Desk, yo siempre los pongo en tonos igualitarios, pero quiero que lo entiendan en función de todos los derechos humanos, no solo de Desk. Por eso incluso los ejemplos están puestos de Desk, pero a mí me gusta más poner este ejemplo. Este ejemplo del derecho al voto, porque el derecho al voto es completamente individual, ¿entiendes? El derecho, fíjense, no es lo mismo derecho a votar que derecho a asociarse libremente. El derecho de asociación es un derecho que es individual, pero que se ejerce colectivamente una vez que tú estás en una agrupación específica. Porque una vez que tú estás dentro de una agrupación específica, tú te mueves en el ejercicio de esa agrupación. ¿Claro? Y eso no quiere decir que no tengas derechos individuales dentro de la agrupación. Y eso es lo que yo expongo en ese texto. Los derechos humanos se ejercen individual y colectivamente todo el tiempo. Eso es lo que quiero decir. No es solamente un tema igualitario, es un tema que todos los derechos humanos se ejercen con dimensiones individuales y colectivas sin tú tener que ser un sujeto colectivo específicamente. Esa es la definición. La definición es que evidentemente, constantemente nosotros tenemos derechos individuales, lo estamos ejerciendo en la vida cotidiana, y si no los violan, vamos a buscar mecanismos para que no los dejen de violar, ¿no? Mecanismos de garantía. Pero colectivamente eso también está pasando sin ser sujeto colectivo, ¿sí? Y hay muchas situaciones de ejercicio colectivo de los derechos humanos sin ser un sujeto colectivo. No sé si se me entiende. Y esto quiere decir, por ejemplo, el voto en el 2006, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con, por ejemplo, el derecho. ¿Se acuerdan cuando todo el mundo metió amparos contra la reforma del ISSSTE? No me acuerdo, ahora eso fue hace muchos años. Y se consolidó como una noción. Fíjense, no me digan que los derechos colectivos son los derechos sociales, que eso no es así. Lo que estoy es, ahora te doy la palabra, Renata, lo que estoy es justamente desmitificando la noción que los derechos sociales son colectivos y los derechos civiles y políticos son individuales. Eso es mentira. Todos los derechos tienen dimensión individual y colectiva, todos los derechos humanos. Todos, todos. Excepto los derechos que sí son derechos colectivos, como los derechos de los pueblos indígenas. Esos sí son ejercidos solo colectivamente. Entonces, pero déjenme esta última parte, no vamos a avanzar, vamos a seguir acá para que se entienda bien. Todos los derechos tienen dimensión individual y colectiva. Yo ejerzo mi derecho al voto de manera individual. Si no me dejan votar, yo voy y reclamo ante el TRIFE como Milay Burgos. Pero también yo me puedo unir, podemos ir un grupo de gente con un interés específico y reclamar porque nos hicieron fraude en tal momento. Y es un ejercicio de dimensión colectiva sin dejar de ser sujetos individuales. A ver, Renata. Justo era eso, estaba pensando como en las manifestaciones en donde lo hacen colectivamente, pero están, bueno, es que como pongamos es que no sé si poner sobre la mesa el tema del aborto, que fue como, no le afecta a todos, pero en una exigencia lo hicieron una lucha colectiva. Igual el feminismo podríamos decir que es una lucha colectiva entre los derechos individuales de las mujeres, ¿no? No todas sufren violencia, pero colectivamente. Y no eres un sujeto colectivo porque no eres un pueblo indígena. No tienes la característica de sujeto colectivo. Eso es lo que quiero que entiendan, exactamente. Tú no eres un sujeto colectivo. Tú estás ejerciendo colectivamente la protesta social como grupo, e incluso la exigibilidad del derecho podrías usar el mecanismo de garantía,
Por eso se habla también de acciones colectivas, compañeros, en materia de exigibilidad de derechos, en materia ambiental, y ya se aprobaron en materia de amparo. Están aprobadas desde el 2011-12 en materia de amparo. Pero no te están diciendo que son sujetos colectivos, te están diciendo que son acciones que implican colectividades humanas. El sujeto de la persona jurídica colectiva, fíjense, yo no he llegado a ella, está aquí abajo, ¿eh? No hemos hablado de ella todavía. Esto es otra cosa, ¿entiendes? Esto tiene otras características específicas. ¿Está bien? Lo que quiero es que entendamos que los sujetos, que los derechos humanos no solo son individuales, sino también se ejercen colectivamente, se ejercen como personas, nosotros como individuos, y como personas, cada una, pero también colectivamente. Y el ejercicio, fíjense, no siempre es lo que dijo Manuel ahorita. Entonces, ¿es la exigibilidad nada más? No, también el ejercicio. El ejemplo de Renata es bueno, de la protesta social, Manuel. Ese ejercicio es colectivo. Porque tú no protestas, a ver, sí hay gente que sale solo y protesta solo, pero no tiene el ejercicio, bueno, sí, pues es un ejercicio individual, no pasa nada. Pero regularmente la protesta social o el derecho a la manifestación se hace colectivamente, se ejerce colectivamente. Y no te están violando nada en el momento en que tú estás ejerciendo el derecho. Te violan si después te hacen uso excesivo de la fuerza, ¿no? No sé si van conmigo. ¿Sí van conmigo? ¿Van viendo lo que estamos analizando? Les estoy dando todo el tiempo ahí del mundo para que se entienda bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Chicos, chicas, compañeros, compañeras. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ahora, voy a complejizar los ejemplos. Otro ejemplo. Un compañero de un pueblo indígena puede ejercer derechos de manera individual, derechos humanos como estos que tenemos acá, ¿sí o no? Sí, como persona Sí. humana. Claro, exactamente. Tiene todos esos derechos de manera individual. Y también va a tener otros derechos como persona colectiva, como pueblo indígena. Pero todos tienen derechos de manera individual, de a la vida, a la libertad. Estos mismos que hemos puesto acá. Por eso es que cuidado con el tema del sujeto y pensar que los sujetos, por ser un pueblo indígena, solo tienen derechos colectivos. No. Hay algunos que son derechos colectivos y ellos son titulares como colectivos, como personas jurídicas, y hay otros que son sujetos individuales y su titularidad es como sujeto individual. Claro, el problema es que como son interdependientes los derechos humanos, tú no puedes pensar en una comunidad indígena, por ejemplo, sus 4 derechos estos que son básicos de ellos, que son autonomía y autodeterminación, tierra, territorio, consulta previa, libre e informada y desarrollo propio. Esos 4 derechos. Si tú le vulneras alguno de ellos, claro que estás vulnerando los otros 3, pero a la vez le estás vulnerando a ellos su derecho a la vida, sus derechos a las libertades, a su integridad física y psicológica. También le estás vulnerando otros derechos. No porque estos sean de ejercicio colectivo completamente, vinculado a un derecho colectivo de una persona colectiva, que es la comunidad indígena, no le violan derechos que se conforman individualmente. Luego, entonces, ahí lo que se hace es que, si tú miras en la argumentación, lo que tú ves es que tú dices, bueno, a Milay Burgos, como miembro de la comunidad, está siendo afectada en su derecho a la integridad física y psicológica. Por ejemplo, lo dijo Claudia Gómez en el evento que vieron, que tantos años, y también lo dijeron sobre la parota, tantos años los pueblos ahí haciendo resistencia contra las presas, contra megaproyectos, etc. Hay un desgaste físico, emocional muy fuerte. Eso es un derecho individual, eso no es un derecho colectivo. Pero claro, en el caso bueno, ninguno de los dos casos son un pueblo indígena. Habría que el Paso de la Reina es un pueblo indígena, ¿no? En un caso, si son pueblos indígenas también afecta a toda la comunidad, pero si son campesinos, como es el caso de Zapotillo y de La Parota, que son campesinos y son de sectores rurales, les afecta su integridad física y psicológica personal, pero también a la comunidad. No más que el ejercicio a la hora de pensar, el ejercicio comunitario de los derechos, en pueblos indígenas puedes hablar de afectación a la autodeterminación, a la autonomía, y en los pueblos campesinos hablas más bien
de una dimensión colectiva del derecho, una violación por ejemplo, de la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad y de la comunidad como tejido social. De eso puedes hablar. ¿Sí se me entiende? Se explica de manera diferente. Depende si hay un sujeto colectivo o no. ¿Está bien? Pero bueno, volviendo y para ir cerrando, para no confundirlos, porque les voy poniendo ejemplos y se pueden confundir, quiero que entiendan que todos los derechos humanos se ejercen individual y colectivamente. Todos los derechos humanos. No tienes que ser un sujeto colectivo para ejercer de manera colectiva un derecho, ¿no? Y los mejores ejemplos son los que son incluso derechos muy individuales, como es el voto. Son muy buenos ejemplos, o el de la protesta social, pero el ejercicio regularmente es colectivo, e incluso un derecho social. Yo el caso que puse, el ejemplo creo que era el caso de Mininuma, no sé si lo leyeron. El caso de Mininuma dice que los miembros del pueblo indígena de Guerrero, presentaron, de hecho presentan una reclamación de derecho a la salud mediante amparo, presentaron una demanda de amparo para que les construyeran una clínica. Pero claro, el problema es que este caso es de antes que estuviera la reforma de amparo. Entonces existía la fórmula Otero, todo esto. Y lo que hicieron fue suscribir la misma demanda que se invocó de manera individual ante los órganos jurisdiccionales por violaciones a este derecho social. Este caso tuvo un decursar histórico en un momento determinado porque no estaban las reformas a derechos humanos que ya existen en estos momentos. De todas maneras, vamos a tratar de buscar siempre casos que estén más actuales, ¿no? Bueno, no sé si hay dudas. Se entiende que la dimensión individual y colectiva de los derechos humanos, que siempre se pueden ejercer de las dos maneras, seas tú sujeto individual o sujeto colectivo. Sí, sí, profesora. Seas tú una persona, ser humano, persona física, para decirlo en derecho, física, o persona jurídica, pensando en un pueblo indígena, un ejido o bienes comunales, o una sociedad de bienes comunales. ¿Vale? Pero entendí entonces que si hay derechos que son solo de los grupos vulnerables, ¿no? Como el derecho. No, vulnerables no, colectivos. Colectivos. No por es verdad que el pueblo indígena es vulnerable, pero ahora mismo no es un tema de categoría de vulnerabilidad aquí, sino un ejercicio que solo se puede hacer colectivamente. ¿Está bien? Puede ser un ejido que sea muy rico y no sean vulnerables. Mentira, casi todas las sociedades campesinas, todos son vulnerables respecto al capitalismo y al capital, estoy de acuerdo. Pero lo que estoy queriendo decir es que no es porque sean vulnerables, son colectivos. Los pueblos indígenas... Esta no es la categoría de los... Exacto. El pueblo indígena, las comunidades ejidales y las comunidades de sociedad de bienes comunales, todos son entes colectivos. También un sindicato es un ente colectivo, por ejemplo. Pero tienen características diferentes. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Tienen que leerse el texto de Cruz Parcero, ¿no? ¿Ya se lo leyeron o no? ¿O no han leído eso todavía? Sí, lo estoy leyendo, profesora. Pero bueno, el comentario que yo hacía es que los derechos como la libre, la autonomía o el territorio o incluso derechos de asociación sindical, pues solamente se van a ejercer si eres parte de un colectivo, ¿no? En esos casos, eso es a lo que me referí. A ver, no te entendí. ¿Me puedes? Sí, o sea, entendí la parte de que todos los derechos humanos se pueden ejercer de manera individual o colectiva, pero también había entendido en la lectura que hay derechos que solamente se ejercen en las colectividades, como es el territorio. Sí, pero de eso no hemos hablado aún, de eso vamos a hablar después. Hay que leerse bien cuáles son los sujetos, personas jurídicas que tienen la característica de ser colectivos y se ejercen solamente colectivamente. No hemos hablado de eso todavía.
No está, a ver, no quiero que se confundan, voy muy despacio para que lo entiendan bien. No se confundan, no mezclen temas. Estamos hablando de que todas las personas, los seres humanos, que somos incluso individuos, individuas, personas, a mí me gusta usar la palabra personas para quitar el masculino, personas físicas, tenemos derechos humanos, sí, universales, sí, estos se ejercen individual o colectivamente. Ejercicio, es decir, yo puedo votar hoy individualmente, ir ante el TRIFE porque no me dejaron votar y hacer una demanda individual, o yo puedo también hacer una demanda porque me lo vulneraron colectivamente, como un grupo, y es un ejercicio colectivo del derecho. El derecho a la protesta social, regularmente tú puedes salir a la calle con un cartel y parar el tráfico y decir que estás protestando y ejercerlo, pero regularmente como se ejerce el derecho a la protesta social es por lo menos en grupo, ¿no? Para que tenga una mayor incidencia. Porque la protesta social, el derecho a la libre manifestación, tiene que ver sobre todo con una incidencia colectiva sobre algo, una protesta, una reclamación sobre algo, y regularmente se hace por un grupo, incluso aunque sea por escrito, se hace con un grupo, no solamente una persona. Lo que hace una persona regularmente es una queja, una demanda. Entonces, el ejercicio es colectivo y la reclamación, si te vulneran derechos, también puede ser colectiva. La reclamación, si te da un palo la policía en una manifestación, puede ser individual, porque el uso excesivo de la fuerza fue sobre ti. Entonces, el ejercicio individual y colectivo siempre se está moviendo en todos los derechos humanos. A eso es lo que quiero que entiendan ahora. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Aparte, ¿hay personas jurídicas que tienen derechos humanos? Sí. ¿Y que son sujetos colectivos? Sí. ¿Y que tienen derechos colectivos? Sí. Y que entonces estamos hablando de otra cosa que no hemos abordado todavía. El caso típico son los pueblos indígenas que tienen 4 derechos que ellos son sujetos colectivos, tienen derechos colectivos y su ejercicio es colectivo, única y exclusivamente. ¿Cuáles son esos derechos? Autonomía o autodeterminación, desarrollo propio, tierra, territorio, consulta previa, libre e informada. ¿Los pueblos indígenas también tienen derechos individuales? También. Todos son personas, tienen derechos individuales. ¿Lo pueden ejercer individual y colectivamente? También. Pero estos 4 derechos solamente se ejercen como colectividad, como sujeto colectivo, como derecho colectivo. ¿Está bien? Entonces ahí hay otra dimensión de la titularidad. Ese es el punto. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Pero no hemos llegado a ese punto, no hemos llegado todavía a los pueblos, a esas personas colectivas. ¿Dudas hasta ahí, compañeros, compañeras? Lo que yo pongo en la guía mía específicamente es una cosa muy específica, muy, a ver cómo decir, muy un análisis muy específico, muy general, pero les puse a leer el texto de Juan Antonio Cruz Parcero. ¿Alguien pudo leer el texto ya? ¿Empezaron a leerlo? Que es donde realmente se habla de la distinción de quiénes son los sujetos colectivos y de cómo son los sujetos colectivos. ¿Alguien lo pudo empezar a leer o todavía? ¿O lo dejamos para la próxima clase? Sí, para la próxima, profe. Yo apenas te voy a empezar a leer, por favor. Ok, vale. ¿Cómo se accede a ese texto? ¿Cómo se accede al texto? Está en el sitio de Moodle, Laura. Pero ¿cómo puedo entrar? Estás inscrita, llevas inscrita años, inscrita en el sitio de Moodle, Laura. Estás ¿Y inscrita cómo accede uno? con un ID, una contraseña. Si quieres ahorita te quedas y te enseño. Pero tú tienes tu ID, tu contraseña y puedes acceder perfectamente al texto. A ver, para ir cerrando esta parte, y ahorita quédate y no te vayas y lo vemos.
Para ir cerrando esta parte, bueno. ¿se entiende la dimensión individual y colectiva de los derechos humanos? ¿Se entiende cómo los podemos ejercer? Por eso el otro día, cuando Manuel hablaba, le dije, Manuel, no, es que una cosa es la dimensión individual y colectiva. No sé si Manuel está por acá, si sigue por acá. Yo creo que no. Justamente, Manuel decía, no, porque la dimensión individual y colectiva, le digo, no, una cosa es eso, en materia de sujetos de derechos y cómo se ejercen los derechos, y otra cosa es los sujetos individuales y sujetos colectivos que a la vez tienen derechos individuales y derechos colectivos. A ver, el texto mío también tiene algo específico que habla de que no solo se habla de titulares. A ver, voy a guardar aquí. Que no solo se habla de titulares, sino también de los bienes. Esto es algo que también quiero que veamos con calma, porque es que es más complicado. Que es justamente que no, el tema de la colectividad y la individualidad está vinculado no solo a sujetos, al titular, sino también al bien jurídico que se tutela en el derecho, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto está vinculado a cómo tú lo ejerces. Yo creo que la palabra ejercicio es la que les quede más clara en la mente, ¿no? Porque justamente tú lo ejerces. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, ¿cómo lo ejerces? Pues alimentándote, teniendo la posibilidad de alimentarte diariamente, ¿no? El derecho a la alimentación no es en abstracto, hay un derecho que tú tienes que es universal, humano, como el derecho a la alimentación, pero la posibilidad real de que tú tengas recursos económicos para adquirir tus alimentos, para alimentarte adecuadamente, para que incluso tus alimentos sean no solo de tu gusto, tu placer, sino también de tu adecuación cultural, que culturalmente tú estés satisfecho con ese alimento, y a la vez que sea equilibrado, que sea saludable, todas estas cosas, ¿no? Eso se ejerce cotidianamente. Entonces el ejercicio ahí puede ser muy individual, pero justamente cuando se vulneran esos derechos es cuando puede haber que se reúnan personas en colectivo, ¿no? En colectivo y hagan ejercicio de reclamación, ¿no? El ejercicio no solamente es justamente sobre el ejercicio cotidiano, sino también en la reclamación. Y ahí tenemos que ubicar cada caso, pensar cada caso. Y al pensar cada caso, nos vamos a dar cuenta qué tipo de sujetos somos, qué tipo de bien se está reclamando, por ejemplo, o se está ejerciendo, ¿no? El sujeto, Milay, alimentándose adecuadamente, implica esto y esto y esto y esto, ¿no? Pero ya una colectividad, un grupo, por ejemplo, que perdemos el trabajo en la universidad, pierdes tu trabajo, pues se te viola tu derecho a la alimentación, a la salud. ¿Por qué? Porque justamente tú tienes que adquirir tus alimentos de manera diaria. Tu derecho a la vivienda, porque tienes que pagar renta. Fíjate cuánto puede implicar que se te viole, que pierdas un trabajo, cuántas cosas pueden implicar por otros derechos, y puede ser un ejercicio individual, pero también colectivo, porque implica una familia, o implica que a lo mejor fue un grupo de profesores los que le quitaron el trabajo. Entonces estos empiezan a accionar colectivamente como grupo, y estamos hablando de muchos derechos, ¿ven? Entonces así se va a mover siempre en materia de derechos, y no tienes que tener un sujeto colectivo, ni tampoco llevar las reclamaciones solamente de manera individual. Eso es lo que quiero que se entienda. ¿Está bien? ¿Sí? Incluso yo no les voy a dar elementos procesales acá en esta clase. Se supone que en amparo los vieron, pero hay acciones colectivas en materia de derechos. Muchas acciones colectivas. ¿Está bien? Y acciones colectivas que tienen sus determinadas características, ¿no? Pero entonces, la próxima clase que vamos a ver, los sujetos colectivos. Ya, el sujeto, persona jurídica, vayan pasando lista, por favor. El sujeto, persona jurídica, y ese sujeto como persona jurídica, cómo es colectivo y cómo tiene bienes colectivos de derecho. ¿Está bien? ¿Vale? Hay que leerse el texto de Cruz Parcero,
Y les voy a poner una jurisprudencia de la Suprema Corte para que vean lo que dicen de las empresas, que es terrible. Yo estoy en contra de eso, pero bueno, ahí está y tienen que saber que eso existe. Bueno, pasen lista y nos vemos el lunes, sin falta. Y lean, no es mucho, es poquito. Bueno, un abrazo, cuídense mucho. Laura, quédese para que vea lo de las lecturas. Gracias a ustedes. Maestra. Buena tarde. Gracias, profesora. Hasta luego. Chao. Buena tarde, profesora. Buenas tardes.